Bien, para hacer el contraste, ¿sí?, entre la posición epistemológica de la modernidad, impregnada y bañada de una carga de idealismo impresionante, incluso con filósofos como Berkeley, que es un empirista, y de su principio de la subjetividad, ¿verdad?, como garante del conocimiento, lo que tenemos, lo que encontramos es la concepción clásica del conocimiento. Véase, tal como dice allí, el conocimiento se presenta como una transferencia de las propiedades del objeto hacia el sujeto. Es decir, el conocimiento es una determinación del sujeto por el objeto. Esto que ya en la primera sesión comentábamos, es el objeto el que está determinando mi forma de conocer y lo que conozco respecto de ese objeto, y no a la inversa. Las cosas poseen una serie de características que les son propias, inherentes, y de las cuales el sujeto puede conocer y predicar algo respecto de dicho objeto. Entonces, en este caso, en el de la modernidad, encontramos la inversión. Esto lo hago justamente para que podamos ver las diferencias entre la epistemología clásica del conocimiento, pero también la fuerte permanencia de la entrada de la modernidad y de los presupuestos epistemológicos que varios filósofos están reflexionando primordialmente en torno al sujeto, a su actividad cognoscente y a las implicaciones que tiene esto, sobre todo con su mundo. Bien, en la esfera del conocimiento encontramos ciertas posturas, ¿sí?, según la relación que se da entre el sujeto y el objeto, ¿de acuerdo? Esas posturas, que bueno, incluso pueden ser más de las que encontramos aquí o de las que estoy presentando, yo presento algunas, me parece que son las más significativas, es, punto número 1, la del dogmatismo, el escepticismo, el relativismo y el criticismo. En el caso del dogmatismo, tal postura afirma la relación existente entre el sujeto y el objeto conocido. No duda de que se pueda dar tal relación y por ende no duda del conocimiento obtenido. Confía en las posibilidades cognitivas del sujeto, de sus facultades y de la razón en su capacidad de realizar conceptos, juicios y leyes, ¿no? Entonces hay una confianza, ¿sí? Nunca se pone en tela de juicio la relación epistémica entre un sujeto y un objeto, como sí lo va a haber en el caso del escepticismo. A diferencia del dogmatismo, se pone en duda la relación epistémica entre el sujeto y el objeto. Es decir, se duda de que se pueda aprender o conocer. Y, por ende, se suspende el juicio por considerar que el conocimiento respecto del objeto es imposible. Este escepticismo, miren, puede ser de muchas formas y variadas maneras. Puede ser un escepticismo provisional, con la finalidad de estar así en esa actitud de epoge, como se le llama, ¿sí?, poner entre paréntesis todas nuestras creencias o ideas o certezas, o, bueno, en este caso no hay certezas, ¿no? se va en busca de ellas, perdón, ¿no? Todas nuestras ideas o creencias, ¿verdad?, que tenemos sobre el mundo se les pone entre paréntesis con la finalidad de poder encontrar o hallar justamente una certeza, ¿no? Hasta que yo no encuentre una certeza, entonces permaneceré en esta actitud del escepticismo. Esta actitud provisional del escepticismo en relación del sujeto con el objeto la encontramos en Descartes a inicios de la modernidad. Es curioso cómo la actitud metodológica, ¿sí?, que encontramos en Descartes es la de un escepticismo, y cómo justamente las implicaciones de la reflexión de Hume en el área del conocimiento también lo va a llevar a un cierto escepticismo. Al menos esa es la reflexión, o eso es la lectura que hacen sobre todo los especialistas leyendo el siglo XVIII, ¿sí? Algunos otros no van a pensar de esta manera, pero bueno, esas ya son minucias, sobre todo para aquellos que nos formamos en el campo de la filosofía. Pues bien, el relativismo es la posición que niega que existan verdades absolutas, ¿sí?, de tal modo que el conocimiento deriva de un asunto relativo. Muchas de las veces lo que se sostiene, muchas de las veces, ¿sí?, no siempre, es un relativismo subjetivista, ¿sí?, como al estilo, ¿sí?, del Homo Mensura de Protágoras, ¿no? Entonces, la cuestión más importante en este caso es la negación de ciertas verdades absolutas o de ciertos universalismos.
Y por último, el criticismo es la postura justamente que critica los alcances de la razón en su actividad pura. Véase que en la columna que teníamos del racionalismo decíamos que todo el conocimiento derivaba de la razón. Entonces hay una cierta actitud dogmática justamente en los racionalistas, ¿verdad?, que confían completamente en que la razón les puede dar conocimiento de todo, de cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la aritmética, de la geometría, pero también en el caso de Descartes y de varios racionalistas, del asunto de Dios, por ejemplo. Pues bien, el criticismo va a criticar justamente, va a tener esta actitud crítica, ¿sí? El criticismo se funda con Kant, es una manera justamente de comprender su teoría del conocimiento o su epistemología, y lo que va a hacer es tomar a la razón para criticar a la propia razón y ver cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites, justamente porque el racionalismo cayó en un dogmatismo y el empirismo, según Kant, cae en un escepticismo. Él va a tener una actitud crítica hacia la razón para poder ponderar cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites. Su postura epistemológica será posteriormente ligar ambas cuestiones del siglo XVII, racionalismo y empirismo, para darnos un idealismo trascendental o un criticismo, según podemos nosotros definir cada una de estas corrientes. Pues bien, vamos a tratar de ir dando el cierre final de esta sesión y entrar un poquito en lo que es las epistemologías contemporáneas, primordialmente el positivismo, la hermenéutica y la teoría crítica. Cada una de ellas tendrá una serie de postulados que son, pues obviamente, muy distintos. Ustedes podrán van a tener la oportunidad de ir leyendo con mucho cuidado cada una de las características de estas pues paradigmas que encontramos, ¿verdad?, de cara a la investigación y a la ciencia. Y el primero que tenemos es el positivismo, ¿no? El positivismo, como lo habíamos dicho anteriormente, tiene que ver con que el conocimiento es sobre hechos del mundo, ¿sí? La realidad es objetiva y de alguna manera se tiene el control, ¿verdad?, sobre dichos hechos a través de ciertos instrumentos. Habrá más cosas que ustedes podrán obviamente leer acá, pero así sucintamente y sobre todo porque el tiempo nos apremia, pues trataremos de ser un poco más breves, ¿no? En el caso de la hermenéutica, el asunto del conocimiento está en relación con algo que se conoce como círculo hermenéutico, a partir de un filósofo que se llama Gadamer, y que él nos señala que en todo acto de comprensión siempre hay una precomprensión de por medio, ¿sí? Esto que de alguna manera, sobre todo en las epistemologías del siglo XVII, en el caso del racionalismo y concretamente Descartes, que dice que va a tener una actitud escéptica de forma provisional, esto es, que no atiende a las creencias que tiene sobre el mundo, sino que justamente las tiene que poner en duda para poder obtener una certeza, pues ahora se le da una valoración positiva, ¿sí? De tal suerte que desde el asunto hermenéutico, pues no le podemos creer a Descartes que haya hecho pues una tabula rasa de todos sus contenidos, o un poner entre paréntesis con la intención de sacarse toda la filosofía de su cabeza, ¿verdad?, todo el conocimiento como brotando de él, pues no lo podemos aceptar. Uno lee las meditaciones metafísicas y uno se da cuenta que toda la tradición filosófica está contenida allí, claro, pensada bajo un nuevo contexto, ¿no? San Agustín, Duns Scoto y San Anselmo, muchos filósofos están justamente como trasfondo filosófico de las reflexiones modernas que está haciendo Descartes. Pues bien, justamente la valoración de los prejuicios tiene un asunto positivo para Gadamer y para todo el paradigma hermenéutico, y eso nos sitúa en una condición distinta, porque eso quiere decir que cada uno de nosotros ya tiene una precomprensión, y a partir de esa precomprensión
puede uno tener una comprensión que es un círculo que se va moviendo y se va extendiendo de acuerdo a justamente la comprensión que nosotros vayamos teniendo sobre dicho objeto, ¿no? Sujeto y objeto se encuentran en ese círculo de la comprensión, ¿sí? De tal suerte que encontramos una serie de elementos que los constituyen, que constituyen el acto hermenéutico, como pueden ser justamente el intérprete, como puede ser el contexto y como puede ser justamente el objeto que quiero interpretar. Eso quiere decir que yo debo de saber cuáles son las condiciones que están determinando mi contexto, y obviamente que hay una tradición que me está determinando que yo pueda interpretar de dicha manera tal objeto. De tal suerte que aquella pretensión de neutralidad que querían los científicos de un paradigma positivista, pues obviamente quedan revelados en sus prejuicios, ¿verdad?, más significativos, y sobre todo en cada una de las cuestiones que su tradición pues los va permeando, ¿no?, y los va constituyendo, ¿sí?, en cuanto a valores, en cuanto a prácticas y en cuanto a ciertas implicaciones a partir del conocimiento que ellos están gestando, ¿no? Esta es una dimensión hermenéutica, es una dimensión que tiene que ver con el asunto de dar sentido, con el asunto de interpretar las condiciones del contexto, pero también de la tradición. Hay una tradición que constituye a los científicos, a los investigadores, y eso no se puede negar, eso no se puede quedar a un lado como quien agarra y se pone, en el caso de un médico, una bata para hacer su quehacer y luego se la quita, ¿no? O sea, no podemos hacer eso con nuestros prejuicios. Nuestros prejuicios positivamente nos están determinando a la hora que nosotros queremos tener un cierto conocimiento. Por último, la teoría crítica. La teoría crítica, ¿qué critica? Pues bien, critica la forma tradicional del conocimiento, ¿sí? Porque de alguna manera esta forma tradicional del conocimiento responde, ¿sí?, como lo había dicho en la anterior sesión, pues a aquellos que de alguna manera detentan el poder, ¿sí?, y que están produciendo conocimiento pero para sus propios fines, para sus necesidades y para sus intereses, y no para necesidades e intereses reales. Este paradigma crítico, lo que podemos dar cuenta que nos quieren hacer ver es que reconozcamos la dimensión social del conocimiento, la dimensión social en la que se encuentra un sujeto y un objeto que pretende conocerse, y que nosotros nos percatemos que dicha dimensión social se encuentra siempre en una serie de antagonismos o en una dialéctica en donde siempre vamos a encontrar una oposición. ¿De qué manera lo encontramos en la sociedad? Pues de manera muy sencilla les puedo dar un ejemplo. La oposición que hay entre el padre y los hijos, los padres y los hijos, la oposición que hay entre el maestro y los alumnos, la oposición que hay entre los ciudadanos y el Estado, y así sucesivamente. De tal suerte que este paradigma, este paradigma crítico nos permite entonces comprender que en el caso de la esfera del conocimiento y de su producción tendríamos que reconocer la posición antagónica vinculada a un contexto social, y en ese sentido lo que se propone es la movilización justamente de un sujeto y de un objeto de cara al asunto del conocimiento. Esta pretensión de movilización pues atiende a que de alguna manera, ¿verdad?, esto sea proporcional, esto sea algo que pueda englobar a todos y no solo a algunos que son beneficiados, ¿no? Si uno ve a ciertas comunidades científicas y a ciertas cuestiones del conocimiento que se están produciendo en la actualidad, pues uno se da cuenta que se están beneficiando única y exclusivamente aquellos países que están del lado del capitalismo, aquellos que tienen obviamente el capital y los medios para poder generar dicho conocimiento, y desfavorece tremendamente a aquellos países que no tienen ningún recurso, que no tienen capital y que no tienen la manera para poder ponerse a la par, ¿verdad?, con estos países
y la producción de conocimiento que generan para sus sociedades, ¿verdad?, de vanguardia. Pues bien, estas son algunas de las epistemologías modernas. No he querido dar nombres con la finalidad de tener una caracterización amplia y que después, bueno, por ahí en nuestras reuniones de trabajo que vamos a tener, pues podamos comentar posiblemente algunos nombres, ¿ok? Y a partir obviamente de las lecturas que ustedes van a realizar. Pues miren, hemos llegado prácticamente al cierre de nuestra sesión del día de hoy. Con esto terminamos ya lo que sería la segunda unidad. La última lámina que ustedes encuentran es la relación entre hermenéutica y educación, y eso porque justamente un servidor, pues una de las áreas de estudio que ha encontrado muy fructífera ha sido el campo de la hermenéutica, sobre todo la de un filósofo mexicano llamado Mauricio Beuchot, y mis trabajos han ido justamente en esta dirección. De allí las ponencias que ustedes tienen sobre la cuestión del espacio del aula, ese es uno de ellos, como espacio de fomento a la intersubjetividad, el de la enseñanza de la filosofía, los retos y las perspectivas para el presente y el futuro, y algunas cuestiones de tipo heurístico a partir de la hermenéutica, sobre todo en el campo de la filosofía, pero bueno, son cosas que se pueden incluso generalizar hacia el campo de la educación, ¿no? Entonces, ojalá ustedes puedan leerlo, ¿sí? Puedan leer estas ponencias, puedan tener la atención hacia el paradigma hermenéutico y que podamos estar platicando, ¿verdad?, en las tutorías y en los foros para poder resolver dudas o inquietudes, ¿no? Sobre todo comprender que la hermenéutica, ¿sí?, es una ciencia y un arte que interpreta textos, que el texto se entiende como algo que tiene varios significados, plurivalente, perdón, se me fue el concepto de repente, plurivalente, ¿sí?, que puede justamente, como Paul Ricoeur lo ha visto, atender al texto escrito, pero también a la acción comunicativa, como lo ha visto Habermas, Apple y algunos otros, y también puede estar referido a las acciones humanas, ¿no? Y en las acciones humanas tenemos la ética, tenemos la política, tenemos la educación, tenemos el arte, tenemos la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, ojalá ustedes puedan atender a esto y estemos platicando la próxima sesión. También vienen allí algunas cuestiones de cara a la utilidad de la epistemología, a lo que está haciendo la epistemología en los últimos 20 años, según Echeverría, y bueno, hacia el final, pues obviamente las actividades que seguramente ustedes estarán revisando en el programa que les he sugerido y que tienen que ver con la lectura de los textos. Les pido de favor a cada uno de ustedes la atención dedicada y atenta a estos textos, a las lecturas que están siendo sugeridas, para que podamos tener una buena retroalimentación el día de nuestras tutorías y obviamente de nuestros foros. Pues muchísimas gracias por su atención, estoy para servirles. Mi nombre es Ramón López González y pues bueno, ya nos estaremos comunicando, ¿verdad?, y teniendo una comunicación más directa en estos espacios virtuales de la tutoría y de nuestros foros. Gracias.